Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga. Un gusto poder tener este privilegio de llevar la palabra este día. El tema que se me ha delegado es el Día del Señor. Pido al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de poder entender su palabra para que podamos atesorar todo lo que Él nos quiere enseñar en este momento, en el nombre de Jesús. Para poner un fundamento, vayamos a Sofonías 1, vamos a leer del versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Amén. Ahora, hermano, vamos a Mateo 24 y quiero hacer una comparación entre los versos que acabamos de leer en Sofonías a lo que dice Jesús en Mateo 24, a partir del versículo 29, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí el Señor nos habla de que habrá un oscurecimiento total, así como en Sofonía nos hablaba que habría días de tiniebla y de oscuridad. Están hablando exactamente de lo mismo. Más adelante Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Mira, hermano, aquí en Mateo 24, quiero hacerle notar, es muy interesante. El Señor habla sobre la venida de Él y dice que en ese tiempo el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y dice que sus ángeles enviarán y juntará a los escogidos de los cuatro vientos y serán separados unos de otros. Entonces, fíjese lo que dice: cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. De la higuera aprender la parábola. El reloj de Dios está caminando, hermanos, y lo podemos ver. De la higuera aprender, dice Jesús. En Isaías 68, hermanos, hay una profecía, hay una palabra, hermanos, que se acaba de cumplir. Acompáñeme para que vea. Todo el capítulo 66 de Isaías nos habla sobre los juicios de Dios a las naciones y una parte sobre la prosperidad futura de Sión. Pero a partir del verso 8, miren lo que dice esta profecía. Dios Jehová te pregunta, hermano. Fíjate bien lo que dice. Dios Jehová nos pregunta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá en una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué te leo esto, hermano? Porque te quiero decir que un 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, hermano, constituyeron como Estado legítimo de Israel en el territorio de Palestina. Fíjate bien, hermano, 1948. El Israel tenía casi 2000 años, hermano, de no existir. Casi 2000 años de no existir. Pero a partir de 1948, el reloj de Dios empezó a caminar, pues Israel existe otra vez como nación y las profecías se empiezan a cumplir. Desde el año 70, en que Jerusalén fue destruida y todos
todo el pueblo judío fue esparcido por todas las naciones. No existió nación de Israel en el mundo, pero fue un tiempo de gracia que Dios nos dio, pues llegó el tiempo de la gracia por medio de Jesús. Pero aunque todavía estamos en el tiempo de la gracia, el reloj de Dios se ha puesto en marcha y las cosas siguen su rumbo como Él las ha planeado. Ahora, ¿en dónde se cumple esta profecía? Hermano, ¿cuándo se ha visto que en un solo día naciera una nación? Nunca se había visto de eso. Estos tiempos son diferentes. Yo recuerdo que mi abuela decía que cuando ella era niña ya se oía, no, el fin del mundo está cerca, el fin del mundo ya se va a acabar. Se acaba en tal fecha o se acaba en esta fecha. Y dice mi abuela, y pasaba la fecha y el mundo no se acababa. Y ciertamente mucha gente puede decir así, pero yo te digo, hermano, ya lo dijo Jesús, nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles, sino solo Dios. Pero también dijo Jesús, de la parábola de la higuera aprender. Vean los tiempos, hermanos. Las profecías las estamos viendo con nuestros propios ojos cumplirse, hermanos. Vean, Israel es la higuera. Ahora, hermano, sabemos qué es lo que pasará, pues el Señor nos lo ha dicho en su palabra. Sabemos todas esas calamidades que nos han de venir. Sabemos que la cosa va a estar fea, hermano, dificilísima. Será un tiempo de absoluta oscuridad. Pero yo te pregunto, hermano, ¿y qué es lo que Dios buscará de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios espera encontrar en ti? ¿O de ti? ¿O de mí? ¿En qué debemos enfocarnos? La misma palabra nos lo revela, hermano. Fíjate que en Apocalipsis 14 hay un tiempo, hay un lapso donde hay 3 ángeles que dan 3 declaraciones. El primer ángel te dice qué debemos de hacer. El segundo ángel nos informa de qué es lo que ha pasado. Y el tercer ángel nos da una advertencia y después nos da una respuesta. El primer ángel dice, teme a Dios y dale la gloria, pues Él hizo el cielo y la tierra y el mar, y el ángel tenía el evangelio eterno en la mano para predicarlo a toda nación. Alabado sea Señor. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la que ha corrompido a todas las naciones. Ese está informando. El tercer ángel dice, si alguien adora a la bestia y recibe su marca, tomará de la copa del furor de Dios. Esa es una advertencia. Pero mire la respuesta a lo que debemos de hacer. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Alabado sea su nombre, hermano. Le repito, hermano, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son 2 cosas, hermano. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios, hermano? Fíjate que en Apocalipsis, cuando abres tú, vas al primer capítulo en Apocalipsis, inmediatamente en el versículo 1 y 2, nos cuenta de que Dios le dio una revelación a Jesús para que Jesús se la dijera a sus siervos, y Jesús la manda por medio de un ángel a su siervo Juan. Pero mira, quiero que veas las características que tiene el siervo Juan. Eso está en el versículo 2 de Apocalipsis 1, que dice que su siervo Juan, que ha dado, fíjese bien, hermano, testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dicho de otro modo, hermano, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? La Torá, hermanos. La Torá son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire lo que tenía Juan para poder recibir el Apocalipsis. Dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Alabado sea su nombre. En Hebreos 8, el apóstol Pablo habla sobre un nuevo pacto, recordándolo. Ese pacto está en el Antiguo Testamento. En el capítulo 8, verso 10, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Alabado sea su nombre. Hermano, ¿quién puede ver lo que hay en tu corazón? ¿Quién puede ver lo que hay en tu mente? Solo Dios puede verlo, hermano. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Jesús en Juan 14 dice: si me amas, guardarás mis mandamientos. Pablo en 1 Corintios 7 dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco nada es, sino que lo que realmente importa, que es guardar los mandamientos. Eso es lo que realmente importa. Ahora, pues es un hecho que nos cuesta obedecer. Pero dice la palabra que el sello distintivo de los que son hijos de Dios es la obediencia. Ya lo decía Jesús: no he venido a abolir la ley, dijo Jesús. Lo que yo digo, lo digo porque lo oí decir de mi Padre. Estas palabras no son mías, sino de Dios, mi Padre. Amén. Ahora, sabiendo que debemos guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿cuál es la evidencia visible de esto en nuestra vida? En Mateo 3:8 nos dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, esta es la pregunta, hermano. ¿Cuál es la evidencia de un arrepentimiento real? Porque pues yo puedo decir que me arrepiento, pero Dios sabe que somos de muy fácil decir y no cumplir. Podemos decirlo de los dientes para afuera, hermano. Podemos confundir estar avergonzados con arrepentirnos. Podemos confundir en que no nos gustaban las consecuencias, pero sí nos gustó lo que hicimos. Entonces, lo podemos confundir con arrepentimiento, pero esto no es un arrepentimiento genuino. ¿Cómo podemos identificar qué es un arrepentimiento genuino? Bueno, pues déjeme decirle, hermano, porque puedo decir que me arrepiento, pero en mi corazón no lo siento. Entonces, tiene que haber frutos, hermano. Dice la palabra que tiene que haber frutos. Pues dice que el hacha está puesta en la raíz de los árboles y será cortada todo aquel árbol que no dé fruto. El arrepentimiento se muestra por sus frutos. Por sus frutos. Mire, ya decía Jesús: yo he venido a llamar a pecadores ¿al qué? Al arrepentimiento. Es tiempo de arrepentirnos, hermano. Uno de los frutos del verdadero arrepentimiento debe ser un pesar santo. Nos debe de poder el fallarle a Dios, hermanos. Así como David le podía, cuando él reflexionaba y se daba cuenta que le había fallado al Señor, a él le podía en su corazón, hermano. Por eso Dios se agradaba de él. Así como a Pedro le dolió cuando negó 3 veces a Jesús, ese tipo de pesar debe haber en nuestra vida si le fallamos al Señor, hermano. También, hermano, un verdadero arrepentimiento debe de venir acompañado de una confesión de pecados, hermano. Ya lo dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh, hermano, el guardarnos las cosas, porque déjame decirte, siempre hay algo que nos queremos guardar. Siempre hay algo que nos queremos llevar a la tumba. Siempre hay algo que no queremos que se sepa, hermano. Pero dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es que el confesar, los hermanos,
se puede convertir como un tipo como de deporte para algunas personas, pues dicen, ay, Dios es maravilloso, hoy peco y mañana me arrepiento y los confieso. Y así van por la vida pasando y viviendo y haciendo y pidiéndole perdón a Dios, como si Dios estuviera a su disposición solamente para eso, hermanos. Pero déjame decirte, hermano, nuestro Dios es un Dios justo y un Dios santo, no es un Dios pasalón, pues la palabra dice que si lo confiesas y te apartas, haces algo, cuando menos lo intentas no volver a hacer, entonces, solo entonces, alcanzarás misericordia, hermano. En Salmos 32, hermano, en Salmos 32, versículo 3, hay algo muy interesante que quiero leerte. Salmo 32, verso 3. Mire lo que dice, hermano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Amén, hermano. Mire lo que dice, orarán a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Nos dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, hermano. Aprovechemos el periodo de gracia. Arrepentámonos, hermano, en el nombre de Jesús. En Isaías 55 dice, deje limpio su camino y que el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El día del Señor grande y terrible, hermano. Ese día Dios traerá juicio a las naciones. Y mire lo que dice Jesús. Jesús nos habla sobre eso en Mateo 25, hermano. Mateo 25, a partir del versículo 31, el juicio de las naciones. Mire lo que dice Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, así como cuando en la otra parábola manda a sus ángeles, y uno será tomado y otro será dejado. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Alabado sea tu nombre, hermano. Mire, hermano, esto es lo que Jesús buscará en cada uno de nosotros cuando venga. Cuando venga, eso es lo que el Señor buscará, eso es lo que espera de nosotros, frutos de arrepentimiento, para que se cumpla aquello que Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, este es el tiempo, este es el momento. Jesús todavía está aquí. Estamos en tiempo de gracia. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. Abre tu corazón y dale la honra y la gloria a Jehová, la honra y la gloria a Jesús. Apégate a la Torá, apégate a los mandamientos, haz frutos de arrepentimiento, y entonces Dios
Entonces Dios, hermano, nos dará su misericordia, nos perdonará y seremos de su rebaño y Él nos pastoreará. Si hay algo de que arrepentirse, hermano, arrepiéntete. Si hay algo que perdonar, perdona y sigue adelante, porque el que siembra perdón, recibirá perdón. Es tiempo de despertar, es tiempo de abrir los ojos y mirar alrededor y fijarnos que también hay gente que sufre y que tiene necesidades igual o más que tú y que yo. Que sepamos que hemos sido llamados a la misericordia para recibir misericordia. Ya lo dice el proverbio, que la verdad y la misericordia no se aparten de mi vida, porque entonces hallaré buena opinión delante de Dios y de los hombres. Jesús buscará los frutos, hermanos, y ruego a Dios que el Espíritu Santo nos ayude, vistiéndonos del nuevo hombre y desvistiéndonos de toda inmundicia, codicia, rencor e inmoralidad, dando a luz frutos de misericordia y arrepentimiento, por medio de un corazón nuevo y un corazón renovado. Bendito eres, Padre eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea tu reino y bendita sea tu palabra, que nos enseña a acercarnos a ti con corazones sinceros, por amor a tu nombre. Reconocemos que hemos fallado, que hemos sido malos y desobedientes, pero sabemos que tú eres justo, mi Dios. Te suplicamos que nos perdones toda ofensa, para que nos ayudes a volver a ti, Señor. Estamos arrepentidos y queremos cambiar, que todas las puertas que hemos abierto al pecado se cierren y podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entra en nuestros corazones, Jesús, para que tomes posesión de nuestra vida y seas en ella nuestro Señor y Salvador, nuestro único, verdadero y suficiente Elohim. Nos cubrimos con la sangre del Cordero y esta nos limpia y nos renueva, rompiendo toda cadena al pecado, a la enfermedad, al temor, a la indiferencia, al divorcio, al adulterio, al homosexualismo, a la drogadicción, a la depresión, a la escasez, a la ociosidad, en el nombre, sobre todo nombre, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén, hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús.